Bienvenido a la Catedral del Espíritu Santo. Aquí celebramos con júbilo y gozo el poder transformador que otorga el Señor Jesucristo a todos aquellos que desean cambiar sus vidas. Es nuestro deseo que su estadía en medio nuestro sea un tiempo inolvidable y lleno de inspiración espiritual. Agradecemos y valoramos su presencia. Catedral del Espíritu Santo, un lugar donde el amor de Dios toca a las personas profundamente. Hola muchachos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Nuevamente un viernes más con ustedes a través de la web. Bueno, gracias al Señor que tenemos la tecnología para lograrlo. Abrazos para todos, bendiciones para todos. Para mí es una alegría, un placer estar con ustedes a través de este medio. Una semana más que el Señor nos regala de vida, un día más que estamos viviendo hoy. Qué bueno es Dios, estamos vivos. Alabamos al Señor porque estamos vivos. Dios ha sido bueno con nosotros, ha tenido de nosotros misericordia. Estamos con ustedes tratando de implementar algunas modalidades para que las células juveniles trabajen en grupos de videoconferencias y poder estar conectados ustedes con los líderes y los líderes conmigo. Qué bueno, qué alegría, qué gozo compartirles la palabra, animarles en este día viernes para que ustedes sigan haciendo lo que están haciendo, hablando en términos espirituales. Espiritualmente debemos de continuar, debemos de seguir y lo demás vendrá por añadidura. El sabio Salomón lo dijo claro, hay un tiempo para todo. Bueno, este es el tiempo de estar en casa, este es el tiempo de estar en familia, este es el tiempo de estar quietos y conocer al Dios todopoderoso y eterno que está de nuestro lado. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengas dudas. El Señor está a tu lado, el Señor te protege y te guarda. Claro, nosotros debemos de ser prudentes para seguir las directrices que las autoridades de gobierno nos dan y también nuestras autoridades espirituales. Así que abrazos para todos. Hoy vamos a compartir la palabra Jesucristo no cambia. Jesucristo no cambia. Y tenemos como base el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, que dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor Jesús no cambia. Su palabra es verdad y su palabra es viva y su palabra es eficaz y su palabra tiene el manual, la directriz para que nosotros vayamos al cielo. Él no cambia, Jesucristo sigue sanando, Jesucristo sigue haciendo milagros, prodigios y señales. Jesús sigue cobijando, abrigando y protegiendo a su pueblo, aquellos que obedecen su palabra. Entonces vamos a extraer sabiduría de la palabra de Dios, porque es la idea que nosotros en tiempos de reflexión, reflexionemos en Jesús, cuánto me ama el Señor, cuánto yo lo amo a Él, cuánto estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús y cuánto estoy dispuesto a entregarle a Él. Decía un anciano que está ahora gozando de la presencia de Dios: dime cuán vacío estás tú y te diré cuán lleno de Dios tú estás. O sea, es como el vaso, ¿no? El vaso de agua, entre más agua tenga el vaso, está pleno, está en plenitud. Entre menos agua, pues hay espacios para otras cosas. Así es nuestra vida en Jesús. Entre más llenos de Jesús, no hay espacios para el pecado, no hay espacios para la murmuración, no hay espacio para el chisme. Pero entre más estemos llenos de Jesús, el enemigo no puede penetrar. Entonces es importante que nosotros conozcamos que Jesucristo sigue siendo Señor, Rey y Todopoderoso. Se dice que los amigos se conocen en las dificultades, que cuando hay dinero hay amigos y cuando los necesitas no están, cuando te quedaste sin dinero. O en la enfermedad, se dice que los amigos se conocen en la enfermedad, porque cuando está todo bien, todo el mundo
está en su jolgorio, en sus vacilones, en todo lo demás, pero cuando hay enfermedad, los amigos son los que van a estar con vos, te van a visitar, te van a animar, te van a apoyar, te van a dar palabras de aliento. Entonces, una crisis revela las verdaderas creencias y convicciones que hay en nuestro corazón. Digámoslo entre comillas que estamos viviendo una crisis, estamos en un tiempo de una pandemia donde nos tienen encerrados en casa, digamos encerrado, no se malinterprete en términos de que no hay prohibición para salir de una manera total, no, pues nosotros podemos movernos conforme las directrices ahora para esta semana que viene van a ser más fuertes y más restringidas las directrices para ciertos vehículos con sus números de placas poder salir. Bueno, nosotros tenemos que ver qué hay en nuestro corazón en este tiempo, cuánto tengo yo de Dios, cuánto amo yo al Señor, cuánto estoy dispuesto yo a entregar por el Señor. En una crisis debemos de ser empáticos, buscando el bien de los demás, sintiendo el dolor ajeno. Es importante que nosotros seamos jóvenes del reino empáticos, que podamos sentir la necesidad del joven espiritualmente y por supuesto materialmente, porque el apóstol Santiago, si no me equivoco, es el que dice que si ves a tu hermano tener necesidad y tienes cómo ayudarle, pero tú no le ayudas, entonces el verdadero amor de Dios no está en nosotros, porque el verdadero amor es cuando yo veo la necesidad y tengo el recurso y puedo suplir esa necesidad de mi hermano. Entonces, en una crisis nosotros tenemos que ser empáticos, preocuparnos para una llamadita a algún joven que el Señor pone en tu corazón y poderle llamar y animar. Dice el famoso filósofo alemán, von Goethe, voy a leerles: trate a un hombre como aparenta y lo empeorará, pero trátelo como si ya fuera lo que potencialmente pudiera ser y hará que sea lo que debe de ser. Es muy importante para nosotros, ciudadanos del reino de los cielos. Cuando las personas tienen esperanza, no se sabe cuán lejos pueden llegar. Por eso nosotros en este tiempo es de brindarnos esperanza los unos a los otros, porque la esperanza no avergüenza. Nosotros tenemos esperanza de que vamos a salir de esta situación. Tenemos la esperanza de que vamos a salir con vida, vamos a cruzar al otro lado y que vamos a estar mejores y que tendremos proyectos para realizar cuando se termine esto. Bueno, es tiempo de que nosotros podamos animar a otros. La palabra empatía, el diccionario de la Real Academia Española dice que es la capacidad que tenemos de ponernos en lugar de alguien y comprender lo que siente o piensa una persona. Entonces, en este tiempo es muy importante. Hay gente que se da la tarea digamos que, bueno, en Esparza salió un caso del COVID-19. Las personas andan buscando quién es, dónde vive, cómo se llama, no sé para qué intenciones, pero bueno, lo que tenemos que ser empáticos con la gente es, si nosotros nos damos cuenta de alguien, poderle mandar un mensaje o hacer algo por ella, decirle, bueno, vas a salir de esto, no hay problema, la ciencia médica estamos avanzados en Costa Rica en eso, y también nuestro recurso más importante, vamos a estar orando por ti, vamos a estar clamando por ti, intercediendo ante Dios, aunque algunos agnósticos salen con dónde están los pastores y los cristianos y que maten el virus. Bueno, es una forma de buscar adeptos y de ver cómo la gente le responde, porque Dios sigue estando en su trono, Dios sigue siendo Dios, el Señor sigue estando en medio nuestro para ayudarlo y en medio del mundo. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Ahora, si las personas claman a Dios, aunque no sean hijos de Dios, puede Dios escucharles si temen a Dios, porque el Señor Jesús dijo, Dios no escucha a los pecadores, pero si hay alguien que es temeroso de Dios, a este escucha. Entonces, ¿podemos clamar a Dios? Claro que sí. ¿Quién puede sacarnos de esto si no solo Dios? Entonces nosotros, como hijos de Dios, si usted sabe la necesidad de alguien, de algún joven nuestro o un joven que no sea nuestro o de una familia, yo hablo de jóvenes porque estamos hablándole a ustedes como jóvenes.
Si hay alguien que necesita una ayuda de cualquier índole, comuníquese con sus líderes y de alguna manera hacemos para bendecir y ayudar a las personas que están en necesidad. Entonces, hablando de la empatía, tenemos que nosotros sentir el dolor ajeno. Imagínense el dolor que puede sentir usted si le dijeran primeramente a usted: el Señor les cubra con su sangre y por su llaga fuimos curados. Que le digan a usted que usted es positivo. O sea, ¿qué sentimientos hay en usted? ¿Cómo se va a sentir? Su estado de ánimo, todo lo demás. Ahora, si usted recibe a alguien con una palabra que le va a alentar y que le va a animar, su fe y su estado de ánimo va a subir. Pero si vienen a usted para decirle: ay, te vas a morir, que no hay cura, que aquí y allá, entonces la problemática es mayor, se aumenta el grado de ansiedad y podemos bajar nuestras defensas. Por eso es importante animarnos, proyectar lo positivo en nuestra vida, aunque nos tilden de triunfalista. Nosotros sabemos y tenemos la convicción de que Dios dijo claramente en su palabra: ¿habrá algo imposible para mí? Para Dios, tu Dios, mi Dios, no hay absolutamente nada imposible. Dios es capaz de mandar algo, de hacer algo y hacer que ese virus muera en todo el planeta Tierra, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Puede decir una palabra Dios y murieron los virus. Pero bueno, mientras Dios no diga una palabra, nosotros seguiremos haciendo caso de las directrices y confiando y orando e intercediendo para que ustedes sean bendecidos, ustedes sean guardados, sean protegidos y obviamente recíproco, ustedes orando por nosotros para ser guardados. Y hablando de empatía, quiero hablarles de lo que sucedió en la iglesia de los macedonios. Es una empatía muy linda que nos enseña la Biblia, y también quiero finalizar con algo muy importante de alguien que empatizó, sería la palabra, no sé, tuvo empatía con el ser humano. Ahora lo veremos. En el segundo libro de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 6, dice así la palabra. Vamos a ver, segundo de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 6, dice así. Permítame poner aquí para no perder la cita. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, me imagino que una hambruna, alguna situación difícil, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, en medio de la escasez, ellos lograron hacer algo para que otra iglesia fuera bendecida. Pues doy testimonio, dice el verso 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estamos hablando de los macedonios, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, escúchese bien, el privilegio de participar en este servicio a los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Primeramente entregarnos y darnos al Señor con todo, y luego a su iglesia, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces es importante que nosotros entendamos que la iglesia de Macedonia está participando de una obra de los santos, y ellos están colaborando, entregando y dando. Pero ¿de dónde salen los macedonios? En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 6 al 10, dice así, 16:6, dice así: la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia, Pablo, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, a Pablo y a los compañeros de milicia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. O sea, una dirección precisa del Espíritu Santo para sus siervos. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo
en visión o una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio a los macedonios. Entonces Pablo y su equipo de trabajo fueron obedientes a la visión de Dios. Pablo tuvo la visión de Dios donde un varón macedonio le pide: ven, pasa y ayúdanos. Y Pablo no dudó y fue a Macedonia. Y ahí fundaron una iglesia en Macedonia. Esa misma iglesia es la que le estoy hablando en el segundo libro de Corintios, que se entregaron con todo a la obra del Señor y para ayudar a los santos que estaban en una necesidad. Probablemente fue la hambruna que pasó la iglesia en Jerusalén por causa de la persecución y otras cosas. Ellos fueron empáticos y enviaron aún en su necesidad. Hicieron todos los preparativos y enviaron su donativo, enviaron su bendición a la iglesia que estaba en necesidad. Eso se llama empatía. Y quiero enfatizar en el segundo libro de Corintios, capítulo 8, verso 9, algo muy importante que es donde yo quiero ir a desarrollar un poquito más y concluir con esto que es importante. El verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esa es la gracia del Dios al que amamos, número uno. Esa es la gracia del Dios que servimos. Esa es la gracia del Dios que esperamos su retorno, el arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida. Estamos creyéndole a toda la Biblia, estamos confiados en la palabra de Dios, estamos creyendo a la palabra de Dios. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, una vez le preguntó, no sé si fue el hijo del doctor Billy Graham, le preguntó sobre cómo hacía Jesús para ayudar a esta generación. Y él lo llevó a un hormiguero y le mostró el hormiguero y vio todas las hormiguitas trabajando y le dijo: papá, ¿cómo podemos ayudar? Entonces el padre le dice: solamente haciéndonos hormigas podemos nosotros ayudarles para desarrollar su trabajo. Voy a decirles lo más importante y hermoso que el Hijo de Dios hizo por usted y por mí. Él mostró, por amor a nosotros, una empatía como nadie en esta vida lo ha sentido, o lo ha vivido, o lo ha hecho. Jesucristo, primero dice la Escritura, nos amó de tal manera, el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Muy bien, vamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. O sea, en estos tiempos la palabra cobra vida en nosotros. Escuche, lea, medite y piense. Dice el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es empatía. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Empatía. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Eso es empatía. Jesús no podía venir a esta tierra como Dios. Tenía que venir a esta tierra como hombre, tomar la forma nuestra, vivir como nosotros vivimos, para poder sentir lo que nosotros sentimos. Y en esa condición fue que Él vino a esta tierra, nacido de mujer y desarrollado como una persona normal, su niñez, su infancia, su adolescencia, su juventud, hasta llegar el tiempo en que Él debía manifestarse al mundo. Vivió como nosotros, sufrió como nosotros, de hecho muchísimo más que nosotros, porque a Él lo rechazaron, a Él lo insultaron, a Él lo apresaron, a Él lo flagelaron. Todo lo que usted conoce en la Biblia, Jesús lo hizo por ti y por mí. ¿Por qué lo hizo? Porque Él vino a salvarnos, porque nosotros no podíamos. Él tomó nuestra forma y nuestra condición y vino y murió en una cruz como un vil pecador para que nosotros tuviéramos acceso al cielo. Y por esa humillación y por ese quebranto y por ese dolor conquistó un nombre que es sobre todo nombre. Hijo, hija, Jesús es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Todopoderoso, no hay nada difícil para Dios. Ahora, vamos a lo nuestro. Jesús lo hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar, tomó el castigo que merecíamos nosotros. Jesús fue nuestro sustituto. En esto debemos pensar y meditar. Si Él lo hizo por mí, ¿cómo yo no voy a entregarme espíritu, alma y cuerpo a Él? Recuerde que siempre se ha dicho, tuve una experiencia a los 19 años con Jesús y hasta el día de hoy aquí estoy por la gracia y la misericordia de Dios, en pie, amando al Señor, tratando de honrarle y tratando de servirle a Él y a su pueblo y a mi prójimo, porque debo de amar al Señor con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Ese es los dos mandamientos que superan los otros 8 restantes. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma y a mi prójimo de igual manera. Ahora, queridos jóvenes, si alguno de ustedes está pasando por alguna situación que no siente que tenga paz con Dios, bueno, la palabra del Señor dice en el libro de Romanos que si tú crees en tu corazón, confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Hazlo, ahí donde estás, en tu cuarto, en la sala, donde estés, puedes hacerlo y recibirás la misericordia del Señor. Si queremos ser como Jesús, tenemos que ser constantes. No podemos ser como la onda del mar que va y viene, que va y viene. Nosotros debemos de ser constantes en Dios. La constancia es un compromiso a largo plazo. La constancia no es para 10 años, 5 años, 15 años. Es hasta que Cristo venga. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Significa estar en esto por largo tiempo. No es mientras pasa la cuarentena y luego volvemos a la vida cotidiana, continua, la vida sigue igual, todo. No, debemos de ser constantes en Dios. No estamos tratando de obtener buenos resultados, sino volvernos a lo mismo. Debemos estudiar la palabra hasta que la verdad de Dios se nos revele a nuestro corazón. Eso marcará la diferencia. Tener la palabra no como un libro de referencia, sino como un libro que tiene vida, hasta que Jesús se revele en mí. Y eso es lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 9 y 10. Ya se lo leo para ustedes. Gálatas capítulo 6. Ahí en la pantalla aparecerá, pero yo quiero leerlo. Verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es tiempo de desmayar, tenemos que seguir, tenemos que ser constantes. Y el verso 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Siga, hay recompensa para ti. Anime a las personas con palabras que le edifiquen, que le hagan sentir mejor, que cuando alguien se cruce en su camino, salga mejor y no peor.
Debemos de continuar aún en los momentos difíciles. Debemos de sufrir dificultades, porque la fe y la paciencia hará que heredemos la promesa. Hebreos capítulo 6, verso 12, en su pantalla aparecerá, pero yo tengo que leérselo. Dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. En este tiempo necesitamos de fe y paciencia para alcanzar lo que anhelamos en nuestro corazón, y lo que Dios nos ha prometido se cumpla en nosotros. Amén. Otra palabra para paciencia es sufrimiento extenso, o sea, a largo plazo. Significa sufrir por un tiempo largo. La disciplina es esencial para nuestra vida. Tenemos que aprender a honrar a Dios, a confiar en Dios, como dijo Job: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea su nombre glorificado. Hay situaciones que usted está viviendo en esta cuarentena, pero Dios está a su lado. Y para ir terminando, si verdaderamente queremos ser transformados, si verdaderamente queremos ser cambiados, si verdaderamente queremos ser hijos de Dios, a la imagen de Dios, debemos de continuar con su palabra y adorándole. Saque un momento en su habitación, a solas, usted, que no esté papá, ni mamá, ni su hermano, usted o hermana, usted solito, ponga la música, ponga a Marco Barriento, ponga a Brunet, ponga a Melgar, la música de adoración preferida suya, y adore al Señor y exalte al Señor y glorifique al Rey de Reyes. Declárele su amor, declárele cuánto le ama, o cuánto anhelo ser una ofrenda para ti y su palabra, porque la palabra de Dios nos da esperanza. Dijo el salmista: si tu palabra no fuese mi delicia, yo en mi angustia hubiese perecido. Que Dios les bendiga, queridos jóvenes, amigos que nos ven, personas que a través de la web pueden visualizar esta meditación, esta reflexión. Que Dios les bendiga. Volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Recuerde que estamos para servirle en lo que podamos ayudar. Para eso estamos. Sus pastores están orando por ustedes para que la fe no le falte. Que Dios les bendiga. Abrazos. Como dijo el señor ministro, por favor, quédate en casa. Que Dios les bendiga. Chao.